cognitivo, Señor. Queremos que sea tu Espíritu guiándonos, hablándonos, permitiendo que la palabra se vuelva a nosotros vida, Señor. Que tu palabra traiga en nosotros esa fortaleza que tanto necesitamos en todo tiempo, Señor. Clamamos delante de ti, Señor, para que abras nuestro entendimiento, para que al salir de acá, Señor, llevemos el dulce sabor de que Dios nos ha hablado, Señor. Derrama de tu Espíritu en medio de nosotros, Señor. Danos a todos discernimiento, entendimiento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para todos es conocido que este es un hermosísimo salmo, un salmo muy conocido hasta por los incrédulos, hermano. De hecho, es un salmo que normalmente la gente abre en su casa la Biblia, los que tienen Biblia, y lo ponen o en el Salmo 91 o en el Salmo 23. De hecho, más bien ha sido una situación que yo la veo hasta peligrosa porque se ha vuelto hasta fetichista. Muchos han tomado este salmo más como un fetiche que todo como palabra eterna de Dios. Y eso también nos debe alertar a nosotros, porque el salmo, hermanos, es precioso, es hermoso, es un himno que da David a nuestro Dios. Pero al caer en ese tipo de fetichismo, muchas veces no se analiza la enseñanza del mismo, sino que ya casi que se usa como una oración mística. Y a nosotros nos debe preocupar eso, porque la esencia del salmo es que hay un mensaje impreso en el salmo, un mensaje que usted y yo debemos descubrir, un mensaje que usted y yo debemos valorar, un mensaje que usted y yo debemos vivir. Y yo creo que la intención primaria del escritor no solo era dejarnos un bonito canto, un bonito himno, sino que la humanidad entera pudiera conocer cara a cara a ese pastor. Y que la humanidad entera pudiera disfrutar las bellezas de estar siendo pastoreado por la mano del Señor. Si ese salmo no nos conduce a eso, entonces corremos el grave riesgo de mucha gente pone ciertas oraciones en las paredes, el Padre Nuestro, bien, Dios bendiga este hogar, pero casi que creen que eso los exime a ellos de la búsqueda de Dios. Y no quiero que esto nos pase a nosotros, sino más bien que al estudiar este salmo, más bien nuestro corazón se abra a un deseo genuino de búsqueda del pastor de ese salmo. Hace muchos años escuché una anécdota que me gustó mucho y quiero usarla como introducción, porque se dice que había un concurso de oratoria, un concurso de declamaciones, en donde llegaron grandes declamadores o oradores a hablar o a declamar poesía de Neruda y de Shakespeare y de otras personas ahí, y era muy bonito aquel evento. Dice la anécdota que en medio de ese concurso llegó un hombre muy conocido en la región como declamador, y comenzó a declamar este hermoso salmo, el Salmo 27. La gente al escucharlo pues se levantó y le aplaudió y estaba muy complacida por lo que este hombre había declamado. Pero seguido de él le tocaba a una mujer declamar, y para peores de ella era el mismo salmo. Ya ella solo se había preparado para eso y no tenía como para sacar otra. Y se animó a declamar el mismo salmo. Era la última participante, pero a diferencia del primer hombre, ella comenzó a declamar el salmo con una pasión espiritual, de tal manera que no hubieron aplausos ni algarabía, lo que había era llanto, era quebranto, era dolor. Cuando la mujer terminó el salmo, el hombre se levantó y dijo: yo conozco todo ese salmo, lo investigué gramáticamente, todas las cosas que ese salmo implica, pero esta mujer conoce al pastor de ese salmo. Muy diferente es conocer el salmo a conocer el pastor de ese salmo. Y yo creo que el enfoque de esta mañana es conocer al Señor como nuestro pastor. El verso 1 del capítulo 23 dice así: Jehová
es mi pastor. Hermanos, cuando empezamos en este precioso salmo y oímos esas frases, esas líneas, tal vez para nosotros no signifique mucho, pero para el escritor lo que él trata de transmitir es sumamente importante. Por algunas razones. Primero, porque David había sido pastor de ovejas. En su vida joven, él sabe lo que significa ser un pastor. Ahora, a nivel histórico, él trae su historia y la plasma ubicando al Señor como ese pastor que él sabe el oficio. Y podemos verlo ahí y suena bonito, pero en este contexto hay un principio teológico que debemos rescatar. Porque cuando David dice que Jehová es mi pastor, hay un principio teológico de redención, de compra. Digámosle, las personas que trabajan en lo que es la vida pastoril, ellos iban a comprar ovejas. No era una cuestión simplemente de que la oveja llegó, no, ellos pagaban por sus ovejas, por sus rebaños. Cuando él dice, Jehová es mi pastor, implícitamente está diciendo, yo soy propiedad de Dios. Él me compró con su sangre. Él pagó por mí. Isaías nos dice que nosotros éramos ovejas perdidas, que nosotros estábamos descarriados, que nosotros teníamos pastores ingratos como la droga, el alcohol, el mundo, el diablo, fueron nuestros pastores. ¿Y qué consecuencias tuvimos si no? Ovejas maltratadas, heridas, dañadas. Todos nosotros llegamos al Señor de una u otra manera bien golpeaditos. Ahora, cuando nosotros tomamos el principio de David, donde dice que Jehová es mi pastor, debemos tener claro en nuestra mente que la idea central es que el Señor nos compró con su sangre. Pedro lo dice de una manera muy rica ahí en su primera carta, si alguien me lo puede buscar. Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, versos 18 y 19. Sí, por favor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vea qué rico. El Señor es nuestro pastor, pero antes de ser nuestro pastor, se hizo como una oveja para pagar por las ovejas que hoy Él tiene. Él tomó una posición de comprar nuestras vidas, pero no las compró con oro y plata. No fue que llegó y dijo, mira, yo te pago a nivel de monetario. Él viene a dar su vida en expiación por nuestra vida. Y para ello, según dice Pedro, Él fue como un cordero sin mancha. Él tomó una posición nuestra para llevarnos a una posición de Él, para hacer nosotros su rebaño. Ovejas suyas somos y ovejas de su prado. No nos hemos creado nosotros a nosotros mismos. Así que cuando David dice que Jehová es mi pastor, implícitamente nos está metiendo la doctrina de la redención. Nos está diciendo, usted y yo somos propiedad de Dios. Dios nos compró. No es que yo lo elegí a Él, es que Él me compró a mí. Él pagó por mi vida. Él murió por mis pecados. Él tomó mi lugar. Él se hizo como una oveja que fue trasquilada, maltratada, no abrió su boca para venir a redimirnos a todos los que hoy podemos leer este salmo con convicción y decir, el Señor es mi pastor. Y lo digo con claridad porque no solamente es un himno histórico donde David cuenta lo que él vivió en su vida pastoral traduciéndolo al Señor, sino que hay una doctrina implícita donde nos está diciendo que el Señor pagó por nosotros las ovejas descarriadas, las ovejas atadas, las ovejas que estábamos heridas y maltratadas. El Señor pagó por nosotros y nos trajo a su redil. De hecho, el San Juan 10, si usted lo ve un momentito conmigo, San Juan 10, el verso del 11 al 18,
rápidamente nos cuenta Juan con respecto al contexto de que Cristo se presenta a Israel y al mundo y les está diciendo que Él es el buen pastor, que Él iba a dar su vida por las ovejas. En otras palabras, que usted sea oveja del Señor no es simplemente que usted llegó a una iglesia evangélica. Porque hay mucha gente que cree que como ya voy a una iglesia evangélica, entonces ya soy oveja del Señor. No, soy oveja del Señor porque la sangre de Cristo me redimió y pagó por mí. Eso es a precio de sangre, no con oro ni plata, no con porque yo doy ofrendas o porque yo doy diezmos, no, sino con la sangre preciosa del Cordero. De hecho, en los textos que usted puede leer ahí en su casa, donde dice que yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que cuando David dice que Jehová es mi pastor, está impreso en la mente de él que iba a haber un pago que Isaías lo ve en visión, pero que Juan lo narra en la realidad. David lo profetiza en un canto, Isaías lo ve en una visión y Juan lo narra en sus experiencias, diciendo: Jesús es el buen pastor. Él sí dio su vida por cada uno de nosotros. Él pagó con su sangre, con su muerte y con su resurrección. Es por eso que el Salmo 79:13 dice: ovejas suyas somos. No nos hemos creado nosotros a nosotros mismos, sino que ovejas suyas somos y también somos de su prado. Pero algo importante que debemos tener claro también es que cuando David dice Jehová es mi pastor, está en juego la reputación del pastor. Así que tenemos tres aspectos importantes: el histórico, que se puede ver como una narrativa histórica de la experiencia de David hacia su pastorado y lo traduce a Dios. Podemos verlo a nivel teológico, de lo que implica que ser oveja del Señor, que habla de la redención, pero también lo vemos desde la perspectiva que en el contexto donde se escribe este salmo, hermanos, ser pastor tal vez no era de mucha honra, pero era muy llamativo, porque en esta región la industria que más sostenía la economía era la agrícola y la pastoril, por lo que era el ganado, y en su mayoría eran ovejas, eran hatos de ovejas enormes. Entonces había muchos terratenientes que ponían a funcionar, digámosle, a trabajar a gente en el campo pastoril. Entonces muchos de ellos eran buenos, otros eran pésimos. Entonces la fama se corría. Bueno, no es que necesito un pastor. Sí, mira, yo conozco a un... No, hombre, ese ni loco, Dios guarde. Ese está loco, no, hombre. Me jaló unas tortas. La vez pasada le salió un coyote y en lugar de enfrentarlo, jaló yendo, se comió el coyote 50 ovejas. Ni loco. Pero también estaban los de buena fama. Uy, mano, yo quiero un pastor así. Viera qué buen pastor me conseguí. Ese sí, viera, la vez pasada vino todo rasguñado porque se agarró como un tigrillo ahí. Y entonces eso se corría. Es como en nuestro tiempo, todos sabemos quién es un buen trabajador y quién no. En el campo de cada uno, ¿cierto? Cada uno, la mejor recomendación es la que se distribuye boca a boca. Mano, necesito un abogado. Uy, mano, yo conozco un buen abogado. Dijo, necesito un buen maestro de obra. Ya uno sabe. Porque todo corre. O bien hay gente que dice, hermano, yo necesito una buena empleada. Hermana, mire, yo le recomiendo mejor que no la lleve. ¿Por qué? Porque ya hay una fama. Ahora, cuando David dice, Jehová es mi pastor, David está poniendo en la palestra la fama del Señor. Y la fama que el Señor iba a tener, o como bueno o como mal pastor, obedecía a él como oveja. Y déjeme explicarle esto. Si yo digo que Jehová es mi pastor,
Mi vida debe irradiar el trabajo del buen pastor. Si yo digo Jehová es mi pastor, inmediatamente la mirada de mucha gente va a decir, pero no ve cómo está todo pulgoso y sarnoso y flaquitico y no tiene lana y no ve qué mal está. Y Dios es su pastor. Como pueden decir, yo quiero ser como Él. Y yo le puedo decir, yo soy así no por mí mismo, sino porque tengo un pastor que vela por mí. Un pastor que me ha pastoreado a través de los años y que ha sabido sustentarme, alimentarme, corregirme, enseñarme y me ha llevado paulatinamente en su caminar. Está en juego su fama, está en juego su nombre. De hecho, Pablo, tomando esa idea, en algún momento en Romanos 12 dice que el nombre del Señor es blasfemado en los incrédulos por causa de Israel. Si se recuerdan Hechos 2, y dolorosamente muchas veces nosotros decimos Jehová es mi pastor, pero nuestra conducta no va de acuerdo a quien nos está pastoreando, o a quien decimos nosotros que nos está pastoreando. Porque acuérdese, la fama del pastor era en torno a la oveja. Si la oveja era cuidada, atendida como debe ser, no miraban a la oveja, decían, qué buen pastor. Oiga, qué carga ese pastor. No ve qué lindas están las ovejas, porque hay un buen pastor. El ganado de las ovejas es considerado en esa región como ganado doméstico. De hecho, si usted lee en su casa Ezequiel 34 del 1 al 10, ahí habla de pastores que se pastoreaban a sí mismos. Habla de pastores que sencillamente no les importaba las ovejas, sino lo que hacían era sencillamente trasquilarlas, las andaban raquíticas, dañadas, y aún más veían a las gordas pelear con las flacas y no hacían nada. Y muchas veces andaban perniquebradas, heridas, y los pastores, como sus ovejas no eran de ellos, las dejaban que se murieran o que se perdieran. Entonces el Señor toma esa analogía de la época y la da a Israel y le dice que Él iba a levantar un pastor conforme a su corazón. Y ahí nos apunta ¿a quién? A Cristo. Cristo es el pastor por excelencia. Él es el único que puede decir, yo soy Jehová, el pastor de ellos. Porque Él no solo nos compró con su sangre, sino que su fama ha sido extendida por todo lado. Y si nosotros decimos que Cristo es mi pastor, nuestra vida tiene que comenzar a entrar en un proceso de cambio, donde el mismo Señor dijo, ahí en San Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y no solo eso, sino que yo les doy vida y vida en abundancia. Antes éramos ovejas del mundo, antes éramos ovejas del diablo, hermanos. Antes éramos ovejas descarriadas, pero ahora que hemos venido a Cristo, Él es nuestro pastor por excelencia. Hay dos preguntas que quiero dejar en el aire y que luego quiero enviarles a ustedes, pero quiero nada más rápidamente valorarlas. ¿Es el Señor Jehová o Cristo mi verdadero pastor? Eso es una pregunta que debemos hacer. Ahora, que yo lo diga no significa nada. Que yo lo viva es donde es como decir que yo me pare, yo soy hijo de Víctor. Yo puedo decirlo, pero aquí el punto es, ¿hay una relación clara en esa paternidad? Yo creo que no. Porque Víctor va a decir, no, está loco, que come mucho, dice. Come mucho. No, que yo diga algo no significa si primero Dios no lo dice. ¿Y cómo Dios no lo dice? A través de su palabra, a través de nuestra relación con Él. De ahí que la pregunta ¿es realmente Jesús mi pastor? Y la otra pregunta que va detrás de eso es, ¿y cómo sé yo que Él es mi pastor? ¿Cómo yo garantizo que Él es mi pastor? ¿Cómo puedo yo
asegurar que el Señor es mi pastor? Estas preguntas son muy importantes, hermanos, porque el Nuevo Testamento nos da luz de que hay muchos que dicen Señor, Señor, pero su corazón está lejos. De hecho, Jesús mismo dijo, no es el que me dice Señor, Señor. Y eso nos ubica a nosotros a preguntarnos, que yo vaya a una iglesia evangélica, que yo diga que soy cristiano, que yo diga que soy hijo de Dios, estaría bien siempre y cuando vaya en tono a lo que Dios dice y no lo que a mí se me ocurre, porque hay mucha gente que dice que Cristo es su Señor y andan viviendo la vida loca, literalmente. Pero usted los oye, hermanos, y casi que dicen, Él es mi papá, Él es mi Señor, pero no quiero nada con Él. Así no funciona el asunto. Por eso es que esas dos preguntas son fundamentales en este momento. Cuando David dice, Jehová es mi pastor, nos ubica la escritura en, vaya a San Juan 10. San Juan 10. Porque San Juan 10 nos va a ubicar en el verso 3 y 4, por lo menos en algunas evidencias que creo yo son importantes para determinar si realmente el Señor es mi pastor o no. Vea lo que dice el verso 3. A este abre el portero y las ovejas oyen ¿qué? Su voz. Y a sus ovejas dice, llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Algo importante en esto es que una oveja del pastor, lo primero que tiene que aprender es a conocer la voz del pastor. Porque si no la conoce, por más que ella diga que es, no la va a seguir. Siendo la oveja un animal doméstico, permítame tomar un pequeño ejemplo de lo que a mí me pasa todos los días. Nosotros adoptamos una perrita, yo les había contado, es de la calle, mano, totalmente. Si esa perrita no se alinea a que yo soy el amo, no estuviera en la casa ya. Los primeros días se pegaba unas escapadas, veía el portón y Henry que se fue otra vez, Dixie, ir a buscar por todo el barrio, agarrarla y vámonos. Me pasó 2 veces. A la tercera la senté y le pegué con periódico y le llamé la atención y le dije, no más. Si usted se vuelve a escapar, no solo le voy a dejar tirada, sino que va a ver. A la fecha ella ve el portón abierto y no se escapa. Y ella no sale si yo no le digo que salga. De hecho, cuando yo voy caminando con ella, ella sabe distinguir mi voz. Cuando yo le digo, espérese, y ahí se queda. Cuando le digo, no cruce la calle, espérese, ya ella sabe, hasta que yo le diga, pase. Yo sé que es muy lejos a lo que estamos hablando, pero tiene una similitud. Al ser un animal doméstico, yo puedo decir, es mi perra, porque ella me obedece. Porque ella oye mi voz. Porque ella hace lo que yo le digo que tiene que hacer. Si yo tuviera una perra que casi que si le digo, cuidado que me va a morder y me tira, yo no diría, no, más bien cuidado y la mato, porque me muerde. No, usted tendría un perro que no le hace caso, que cada vez que le va a dar comida casi que le troza la mano. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque la idea de que tengamos una vinculación con el animal doméstico quiere decir que el animal doméstico se sometió a uno. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, esa analogía es la que trata de transmitirnos David. Si yo digo que Jehová es mi pastor, estoy diciendo implícitamente que no solamente ya no me pertenezco a mí, sino que yo voy a asumir mi voluntad a Él. Y voy a ser obediente a lo que Él espera de mí.
Por eso es que ahora podemos decir que no, nosotros no hacemos lo que nos da la gana. Hacemos o procuramos hacer lo que Dios quiere. Una persona que diga que Jehová es su pastor, pero vive conforme a sus propios deseos, ignorando lo que el Señor dice, no puede decir que Jehová es su pastor. No lo puede decir. Es una oveja que quiere comer de los pastos del Señor, pero que está al otro lado. Es una oveja que quiere aprovecharse de los beneficios del Señor, pero no es su oveja, porque no oye la voz del pastor, porque no escucha la voz del pastor. La otra cosa importante es que debemos saber es que la idea de oír y la idea de que, donde dice el salmista, dice ahí en el verso 4, dice, el verso 3 dice, Juan, dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre. Ese es muy hermoso porque, hermanos, la idea de que el Señor, o David, dice que Jehová es mi pastor y Juan nos confirma y que llama por su nombre, Jesús mismo está diciendo eso, nos está hablando de relación. No es simplemente que hay una cuestión de ovejas y ya, y les grita ovejas a todas. No, en la vinculación de la vida pastoril, los pastores pasaban tanto tiempo con su rebaño que a cada una le ponía nombre según sus características. ¿Se recuerdan de una fábula, Heidi, que el famoso pastorcillo Pedro, que llamaba a una blanquita, a otra cascabel y todo? Tenían características y así era su nombre. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Juan y qué está diciendo David? Que Dios nos ha redimido para sí, para ser un pueblo. Él es el pastor, nosotros somos sus ovejas y nos ha puesto nombre, y la idea de nombre es que hay una relación, hay una vinculación. Hay una vinculación en el cual, si yo soy oveja del Señor, no puedo estar distante de Él. Porque cuando le ponemos nombre a algo, no solo estamos afirmando que es mío, sino que de alguna manera tengo una vinculación con eso. En cualquier relación, cuando uno tiene una relación con alguien o con algo, en el caso, digamos, de gente muy afectiva a chunches, yo he escuchado personas que le llaman al carro, no sé, le ponen nombres muy extravagantes. A otros les ponen nombres a los animales, digámosle. O bien en las relaciones con mi esposa, yo tengo una manera de llamarla y ella tiene una manera de decirme a mí algunas cosas. Hay una vinculación porque el nombre denota relación, afectividad, intimidad. ¿Es Jehová su pastor? Y si Jehová es su pastor, ¿sabe usted que ya usted no se pertenece? Que usted es propiedad de Dios, que el Señor lo pagó por su sangre. Y si ahora somos hijos del Señor, debemos tener claro y consciente de que debemos seguir su voz y mantener una relación con el Señor, hermanos. Porque las ovejas del Señor no solo oyen su voz, sino que también oyen su dulce manera de llamarle. Cuando Jesús resucita, Marta y María, ni siquiera viéndolo entendió que fue el maestro. Estaba tan abrumada, llorando, ¿y dónde lo pusieron? Y se agarró con el hortelano y ya le iba a zampar. Y dígame, ¿dónde está? ¿Dónde pusieron el cuerpo? Yo lo voy a recoger. Y María estaba tan abrumada pensando que Jesús era el hortelano, que cuando Jesús se volvió y le dice, María, inmediatamente el mundo de ella se aclaró, porque nadie la llamaba como él la llamaba. María. Y ella inmediatamente dice, Rabón, maestro. Y ella comienza a entender que es su Señor el que le está llamando. Pero eso se dio por una relación de vida. Hermanos, el Señor nos invita a ser nuestro pastor. Pero no solo eso, las implicaciones tienen que ver con seguirle, saber que ya usted no se pertenece, oír su voz y mantener una relación con Él. Pero el tercer punto que quiero terminar
dijo Víctor, y después termina en 20 minutos. Dice ahí el verso Juan 10, 4 y 5. Vea lo que dice. Si alguien lo puede leer, San Juan 10, 4 y 5. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Qué hermoso ese texto, porque lo que está evocando la idea de que al ser oveja del Señor somos llamados a verlo a Él. Él va adelante, no atrás. Las ovejas tienen que estar acostumbradas a poner su mirada adelante y no a las circunstancias pasadas. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos desubicamos como ovejas? Muchas veces estamos viendo más atrás que todo adelante. El escritor de Hebreos nos dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Él es el sumo pastor. Él es el gran pastor. Y el llamado es, las ovejas oyen su voz, Él va delante de ellas lo siguen porque Él va adelante. El problema es cuando la oveja no ve al Señor adelante o simplemente deja de poner su mirada en el Señor. Hermanos, estamos en tiempos difíciles. Yo lo sé porque yo estoy en el mismo planeta y sé lo que estamos viviendo. Pero le voy a decir algo sin perder la objetividad. Ponga su mirada en el Señor, el autor y consumador de su vida. No pierda de vista al Señor en nada. Nada ganamos con poner la mirada en otras cosas, en circunstancias, en personas, en situaciones, en problemas. Ponga su mirada en el Señor. Él es su pastor. Él va delante de usted y Él hará lo que tenga que hacer. Porque una de las cosas más importantes de que Él se llame a nosotros nuestro pastor es que Él se está haciendo responsable de todo. Él está diciendo, yo estoy tomando la responsabilidad de tu vida. Sígueme. Escucha mi voz. Pon tu mirada en mí y yo voy delante de usted. Y aunque pases por valles de sombra y de muerte, no temas mal alguno, porque el Señor está contigo. Pero la idea era de que la oveja tenía que fijar su mirada en el pastor, y el pastor siempre iba adelante cantando, silbando, hablando para que las ovejas supieran que Él iba adelante de ellas. Hermano, hermana, el Señor está delante de nosotros. Permítase disfrutar de la vida pastoril del Señor. Permítase disfrutar del trato del dulce pastor en tu vida. No temas, porque Dios va a cuidar de usted y de tu familia. Echa tus cargas sobre Él, porque Él tendrá cuidado de ti. Ciertamente hoy no tenemos a Cristo a nivel corporal, a nivel de un humano, pero sí lo tenemos a nivel de la palabra y a nivel de su espíritu que nos guía. Él está presente en la palabra y en su espíritu. Vuelva su corazón a la oración, vuelva su corazón a la palabra, vuelva su corazón a poner su confianza en el Señor, que Él tendrá cuidado de nosotros. Y al pasar todo esto podamos salir victoriosos, sabiendo que Él nos ha guardado de todo mal. Incline su rostro.